¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Qué hemos hecho los hispanoamericanos para merecer 2 siglos de subdesarrollo? ¿Por qué la independencia no trajo libertad sino subordinación a potencias extranjeras? ¿Cómo es posible que se pasara de ser el territorio más próspero del mundo, centro del comercio internacional, a un rincón de atraso y pobreza? ¿Y quiénes cometieron la barbaridad de desmoronar una unidad territorial y política para crear repúblicas fallidas, incapaces de generar seguridad y prosperidad a sus habitantes? Pues bien amigos, no hay misterio. Esas grandes e incómodas preguntas tienen respuesta y está al alcance de cualquiera que tenga tiempo, paciencia y espíritu crítico para leer a los historiadores. Un servidor se ha tomado la molestia de hacerlo y ha llegado a una conclusión. La culpa de la irrelevancia de Hispanoamérica la tienen los próceres, esos criollos españolísimos que destruyeron un imperio que no era perfecto, pero sí el mejor, para balcanizarlo en 20 países que terminaron siendo sus haciendas privadas. A continuación tendré el gusto de hacerles una síntesis para que cada cual saque sus conclusiones y las amplíe gracias a la bibliografía que aquí les indico. En este episodio les expongo las verdaderas venas abiertas de Hispanoamérica, tras reconocer su finado autor, Eduardo Galeano, que aquel libro lo había escrito sin rigor ni histórico ni económico. Hola, soy Constantino de Miguel, bienvenidos a este nuevo episodio de Enigmas del Tiempo. ¿Qué hemos hecho los hispanoamericanos para merecer 2 siglos de subdesarrollo? Pues bien, hemos destruido nuestra mayor ventaja histórica, la unidad. Hemos seguido los cantos de sirena de una falsa emancipación promovida por intereses extranjeros y ejecutada por élites locales traidoras. Hasta el día de hoy. De México a Argentina, los hispanoamericanos hemos sido adoctrinados para venerar las gestas de los supuestos libertadores. Sin embargo, lo que verdaderamente ocurrió fue la ejecución de un plan orquestado desde Londres con la complicidad de criollos adinerados que traicionaron a su pueblo y a la patria que los educó. Esta traición disfrazada de heroísmo fue una maniobra egoísta que desmanteló una estructura imperial, la cual con sus luces y sus sombras había generado prosperidad y cohesión durante 3 siglos. Pues bien, queridos amigos, todo este desarrollo se vio truncado por la acción de una oligarquía criolla que, lejos de aspirar a la justicia social o a la libertad, como proclamaba, buscaba el poder absoluto, libre de cualquier intervención de los delegados del rey o de las leyes de Indias que protegían a los indígenas y evitaban el abuso de poder. Esta joven aristocracia, étnicamente española y educada en los valores de la Iglesia católica, quedó sin embargo prendada de las ideas que circulaban en Europa, difundidas por la Ilustración francesa y la masonería británica. Seducidos por esa ideología que luego destruiría el antiguo régimen en el viejo continente, los criollos traicionaron a un imperio español que les había encumbrado y aportado riqueza y privilegios. Por ejemplo, en Venezuela y Nueva Granada, élites como los mantuanos controlaban el 70% de las tierras y el comercio, pero resentían las regulaciones reales que limitaban la esclavitud y los monopolios. A pesar de controlar ampliamente instituciones como los cabildos o las audiencias e incluso de tener representación propia en las Cortes de Cádiz, esa clase criolla, esos padres de la patria, desmantelaron un territorio unido, fragmentándolo en 20 aduanas, 20 monedas, 20 repúblicas irrelevantes económica y políticamente. Un espléndido edificio fue desmantelado, dividido y vencido por las grandes potencias del momento. Lo lamentable es que, a diferencia de los líderes de la independencia de Estados Unidos, la casta rebelde en la América española no tenía ningún plan, ninguna hoja de ruta para crear países basados en la soberanía, la prosperidad o la libertad.
El único plan consistió en lograr el enriquecimiento de sus haciendas y la impunidad de su saqueo. Con los nuevos amos desaparecieron la ley y el orden, y se impuso la conquista del fuerte sobre el débil. El abuso de los colonizadores europeos sobre la población autóctona amerindia, que se había mantenido a raya por las leyes reales y la intervención de los frailes, tenía ahora vía libre. Aplicando el código napoleónico, los próceres llevaron a cabo el mayor trasvase de riqueza en la región en 300 años, al escriturar a su nombre las tierras comunales ancestrales de los indígenas. El verdadero despojo había comenzado. La independencia dio lugar a más de 200 años de guerras civiles y violencia endémica, caudillismo, corrupción, atraso económico y tecnológico, además de una inseguridad jurídica crónica. La mal llamada independencia no trajo desarrollo, lo destruyó. Post-independencia, el PIB per cápita en Iberoamérica se rezagó drásticamente respecto a Estados Unidos y Europa Occidental, cayendo de un 60% del nivel europeo en 1800 a menos del 30% en 1870 debido a la inestabilidad y la balcanización económica. El XIX fue un siglo perdido con conflictos como la Guerra del Pacífico o la Guerra de la Triple Alianza, que devastaron economías enteras y también despoblaron a países como Paraguay. En el siglo XX, los conflictos de límites, como la Guerra del Chaco y revoluciones como la mexicana, revelaron que detrás de esos enfrentamientos bélicos y fratricidas estaba la mano negra de transnacionales y potencias empeñadas en controlar recursos y población. Echarle la culpa del subdesarrollo a los 300 años virreinales fue la gran falacia propalada por la élite libertadora siguiendo instrucciones del Reino Unido. El profesor Marcelo Gullo, en su obra Madre Patria, desmonta muy hábilmente la leyenda negra como la obra más genial del marketing político británico, que ha hecho creer a los hispanoamericanos en una herencia de subdesarrollo española, cuando el verdadero daño vino de las políticas adoptadas tras la independencia, diseñadas por las embajadas de Gran Bretaña y Estados Unidos. ¿Cómo si no lograron convencer a las masas indígenas y mestizas que no veían ningún sentido y de hecho se resistían a participar en una guerra que no era la de ellos? ¿Cómo si no se ha logrado manipular durante 200 años a tanta gente para hacer olvidar que durante 3 siglos se había construido con más luces que sombras una civilización avanzada y próspera? Esa leyenda negra pervive ahora en la izquierda hispanoamericana, profundamente ignorante al desconocer que la enorme desigualdad, la pobreza y el subdesarrollo de los países hispanos y sobre todo la ruina de las comunidades indígenas y mestizas se acentuó tras los golpes de Estado perpetrados por aquella casta de pelucones. Augusto Zamora, en Malditos Libertadores, explica que desde la independencia, el periodo virreinal ha sido utilizado por las oligarquías gobernantes como fuente de todos los males, en un ejercicio consciente de manipulación que ha hecho que la historia iberoamericana se aproxime más a la mitología. Zamora sostiene que la responsabilidad del subdesarrollo no proviene del malvado imperio español, sino de las oligarquías que tomaron el poder, más pendientes de satisfacer al poder extranjero y defender sus intereses de clase que de crear estados fuertes y pueblos educados y felices. El mito ya es longevo, pero como todo mito es falso y no aguanta una investigación rigurosa. Frente a lo expuesto recientemente por 2 premios Nobel de Economía a sueldo de universidades anglosajonas, el subdesarrollo no es en absoluto herencia española, sino consecuencia directa de la desunión impuesta por intereses egoístas y extranjeros. La unidad virreinal permitía un intercambio fluido de recursos. Plata de México financiaba infraestructuras en Perú. Textiles de Quito vestían a poblaciones en Chile. Al romper ese mercado, cada región quedó aislada, vulnerable a manipulaciones externas y conflictos internos que drenaron recursos. Por ejemplo, en el siglo XIX, países como Argentina se gastaron hasta el 40% de sus presupuestos en deudas y guerras, en lugar de invertir en educación o industria.
Esto explica por qué mientras Europa se industrializaba, Hispanoamérica se estancaba en exportaciones primarias con tasas de alfabetización que cayeron del 30% virreinal a menos del 10% en muchos lugares después de 1820. La corrupción se convirtió en un fenómeno habitual. Caudillos como Rosas en Argentina o Santa Anna en México usaron el poder para enriquecer a sus clanes, no para enriquecer a naciones. En definitiva, los 2 siglos de falsa independencia han sido más bien 2 siglos de atraso, resultado de una oligarquía criolla que convirtió a los territorios de la América española en haciendas privadas, destruyendo el mayor y más próspero mercado del mundo, su infraestructura comercial, su unidad aduanera, la moneda común, el real de A8, y un marco legal propicio para la inversión y el crecimiento. ¿Por qué la independencia no trajo libertad, sino subordinación a potencias extranjeras? Porque fue promovida, financiada y armada por el Imperio Británico para sustituir la hegemonía española por un sistema neocolonial más rentable, el libre comercio bajo control inglés que redujo a la región hispanoamericana a ser simple proveedora de alimentos y materias primas. La independencia fue la aplicación práctica del Plan Maitland, un documento estratégico británico que delineaba cómo quebrar el poder español en América desde dentro, usando a las élites criollas como peones ideológicos y militares y a las masas populares como carne de cañón. Descubierto en Escocia en los años 80 del siglo XX, el manuscrito firmado por el general Thomas Maitland en 1799 era literalmente un plan para capturar Buenos Aires y Chile y luego emancipar Perú, Quito y México. El objetivo de esa estrategia era lograr que el Reino Unido se hiciera con los territorios españoles de ultramar tras fracasar de forma humillante para Londres numerosos intentos de invasión militar en Cartagena, Caracas, La Habana, Buenos Aires y San Juan. En lugar de recurrir a nuevos ataques, Londres pensó que lo más efectivo sería cooptar a la élite criolla para que diera batalla y derrocara al poder español. Después de la pérdida de las 13 colonias en América del Norte y a resultas de enormes deudas contraídas por esa guerra, Inglaterra necesitaba dinero, también para luchar contra Napoleón en Europa. Solo había una manera: apropiarse del oro, la plata y las materias primas americanas que los virreinatos españoles podían ofrecer. Además, los comerciantes ingleses, en plena superproducción textil gracias a la máquina de vapor, estaban ansiosos por verter sus mercancías manufacturadas en el que era el mercado más próspero y rico del mundo. Había que romper ese monopolio español, había que conquistar los puertos y hacer que los contrabandistas de Buenos Aires o de Caracas fueran aliados de Inglaterra y se declarasen enemigos de la corona española. En 1800 el Plan Maitland contó con el aval del secretario de Guerra Henry Dundas, que lo amplió para proponer la conquista de Hispanoamérica mediante una revolución total financiada y armada por Londres. El Plan Maitland fue por lo tanto la hoja de ruta para llevar a cabo ese acoso y derribo del dominio español, y para ello contaban con los jóvenes anglófilos de Hispanoamérica, seducidos por las ideas de Francisco de Miranda, que vivió casi 2 décadas en Londres y llegó a trabajar para el Foreign Office. Como escribe Augusto Zamora en Malditos Libertadores, la peregrinación a Londres se hizo natural. Miranda recibió allí la visita de Bolívar y San Martín, O'Higgins y Nariño. No fue difícil reclutarles para que ejecutaran al pie de la letra el Plan Maitland. Se les facilitó todo tipo de incentivos, pensiones vitalicias, dinero para reclutar a mercenarios y abundancia de material bélico. El apoyo británico no fue gratis. Los ingleses prestaron el dinero que se cobrarían después con intereses usureros, hipotecando así a las nuevas repúblicas desde su nacimiento y hasta bien avanzado el siglo XX.
Los rebeldes contaron también con los servicios de la Armada de Su Majestad, buques y marinos británicos como Thomas Cochrane, que permitió a San Martín sitiar el Callao y proclamar la independencia del Perú en 1821, después de cargar en las bodegas de los barcos ingleses todo el oro de la hacienda virreinal y poner después rumbo a Inglaterra. El patrón de Lima se repitió en Buenos Aires, Bogotá, México y Guatemala. Como denuncia Javier Padilla en su libro El caudillo que devoró a su pueblo, la revolución de los criollos fue desde sus orígenes una empresa de rapiña organizada para vaciar el erario público y suplantar el orden jurídico heredado con el capricho de los conjurados. A cambio, los nuevos países quedaron en manos de la Banca de Londres, el libre comercio en términos muy favorables a los ingleses, la exportación de materias primas a precio de saldo, sin olvidar el control político desde las embajadas británicas. Los nuevos estados libres nacieron en realidad endeudados, dependientes y políticamente frágiles. En la década de 1820, las entidades privadas británicas, como la banca Barings, prestaron más de 25 millones de libras esterlinas a diferentes gobiernos americanos, a tipos de interés impagables y con gran descuento. México, por ejemplo, en 1824 contrató 7 millones de libras, pero recibió solo 5,5 millones netos, y para 1827 ya estaba en default, debiendo millones más en intereses. La Gran Colombia obtuvo cerca de 7 millones de libras, pero netos alrededor de 3,5 millones. El resultado fue el default de la deuda británica para 1880. Este odioso pasivo financiero forzó tratados comerciales desiguales, como el de 1825 con Argentina, que abrió mercados a productos británicos destruyendo industrias locales. El caso de México es paradigmático. En 1824, a solo 3 años de su independencia, ya debía millones a banqueros británicos y no podía sostener su propio ejército sin préstamos externos. Entonces, ¿dónde estaba esa libertad prometida por los libertadores? No hubo tal cosa, más bien una nueva forma de colonialismo económico que perpetuó la subordinación. La leyenda negra difundida desde las legaciones británica y estadounidense afianzó ese vasallaje. Su gran objetivo era convencer a las élites hispanoamericanas de que los españoles solo habían ido a América a matar, robar y violar. Por lo tanto, la separación sería inevitable. Esta dependencia se manifestó en casos concretos. En Perú, minas como Cerro de Pasco pasaron de enviar plata a España a exportarla a Inglaterra a precios de remate, gracias a los tratados británicos que impedían aranceles protectores. Sí, amigos, la libertad prometida resultó en control extranjero. El embajador británico y luego el estadounidense supervisaban la política interna de cada nuevo mandatario. Los defaults financieros provocaron la intervención en las haciendas republicanas y también justificaron la ocupación de los puertos. Así, la independencia fue en realidad un neocolonialismo depredador que extrajo riqueza sin ningún tipo de inversión o plan de desarrollo. ¿Cuál fue en realidad el detonante de la presunta gesta por la supuesta liberación de todo un continente hispano? Recordemos un poco cómo se desarrollaron los acontecimientos históricos. Desde 1808 se produjo en España un vacío de poder tras la invasión francesa de Napoleón, con un ejército desmantelado y una armada con gran parte de la flota hundida. No había tropas españolas en América, porque América no era de España, era España, es decir, no existía una ocupación militar, porque los territorios de ultramar no eran colonias. América y España formaban de forma indisoluble una unidad política. Así que solo las milicias locales eran capaces de repeler ataques si estos eran extranjeros, como de hecho pasó en Buenos Aires. Ante esa ausencia de poder efectivo en Madrid, la ocasión era perfecta para que las élites españolas de América se sacudieran además a un tiránico rey absolutista, un Fernando VII odiado a ambas orillas del Atlántico, arrastrado ante Napoleón y felón con su pueblo.
La primera y decisiva asonada golpista la dio Simón Bolívar, decidido a desafiar al poder monárquico con la intención de erigirse como nuevo emperador de las Américas, a imagen y semejanza del mismísimo Napoleón. Para apoyar su levantamiento, el acomplejado y resentido criollo venezolano cruzó la línea roja de permitir una injerencia extranjera que continuaría hasta nuestros días. Para financiar la contienda, que no fue otra cosa que una guerra civil, Bolívar remató el patrimonio americano, puso los puertos al servicio de los comerciantes ingleses y llegó a ofrecer toda Centroamérica en almoneda. Bolívar declaró una guerra a muerte contra los españoles, un furor jacobino que marcó el inicio de una matanza generalizada en toda la América española, con masacres como la de Pasto. Sin embargo, como afirman los historiadores, las batallas tan glorificadas por el mito patriótico fueron en gran parte escaramuzas, refriegas y enfrentamientos de baja intensidad a pesar de la propaganda oficial. Además, no es que fueran precisamente patriotas los soldados de Bolívar. En las batallas de Chacabuco o Maipú, menos del 10% de los soldados eran locales. El bando rebelde estaba formado por tropas producto de levas forzosas, otras integradas por mercenarios reclutados y a sueldo del dinero británico, sin olvidar a la legión inglesa integrada por 5.000 casacas rojas. El bando realista, sin apenas refuerzos de la península, contaba más bien con la población local mayoritariamente indígena. La lucha desigual y sin un verdadero rival terminó asentando el poder criollo sobre los territorios de la América hispana en un proceso bélico que duró 18 años. ¿Cómo se pasó de ser el territorio más próspero del mundo a convertirse en el rincón del atraso y la pobreza? Se destruyó el mercado común hispano, la infraestructura imperial y una moneda mundial estable y reconocida internacionalmente, reemplazando esa economía unificada por mini-estados caóticos, sin industria, sin coordinación y además enfrentados en conflictos interminables. Recordemos primero que la América virreinal era, en los albores del siglo XIX, una de las regiones más ricas que albergaban el mayor mercado del planeta. En el siglo XVIII, el comercio interno creció de manera constante, impulsado por la ampliación de puertos y caminos, por el desarrollo de la banca y una administración con normativas que fomentaban la seguridad jurídica y la protección del intercambio de bienes y servicios en un territorio que abarcaba desde la Tierra del Fuego a California. La producción en los virreinatos generaba excedentes significativos. Por ejemplo, la minería de plata en Potosí y Zacatecas representaba hasta el 80% de la producción mundial de ese noble metal en el siglo XVII y continuaba siendo un pilar en el siglo XVIII, con exportaciones anuales que superaban los 20 millones de pesos fuertes. La formación profesional, es decir, el aprendizaje de oficios, fue un pilar clave que permitió el impulso de toda una protoindustria con obrajes, talleres y astilleros. La red universitaria era impresionante. Para 1800 existían al menos 23 universidades en toda la América española, superando en número a las de muchas regiones europeas fuera de España. Ciudades como México, Lima o Potosí llegaron a contar con más imprentas, colegios y academias que capitales como Madrid y París, o superaban en riqueza per cápita a muchas urbes europeas. Por otro lado, hospitales como el de San Nicolás en Bogotá o el de Jesús Nazareno en México atendían a una población mayoritariamente mestiza e indígena con sistemas de salud pública avanzados para la época. El Imperio español en América funcionaba como una macroeconomía articulada, es decir, minería en el Alto Perú, donde Potosí producía el 50% de la plata mundial, manufactura textil en Quito, con obrajes empleando a miles de personas, puertos clave como Veracruz o el Callao, manejando el primer comercio de ámbito global, etc.
Con la ruptura territorial, todo esto se vino abajo. La población se duplicó en el siglo XVIII de 10 a 20 millones, con una diversificación agrícola basada en el azúcar, el café, el tabaco o el cacao, generando superávits comerciales de hasta 10 millones de pesos anuales. La fragmentación política fue en realidad una balcanización económica, 20 aduanas, monedas y mercados distintos, con déficits fiscales crónicos que impidieron el desarrollo de sistemas financieros modernos. En vez de industrias, se fomentó la dependencia de productos ingleses. Las importaciones textiles del Reino Unido crecieron un 500% en la primera mitad del siglo XIX, destruyendo manufacturas locales como las de Puebla o Quito. En vez de modernización, la región se empantanó en guerras civiles, más de 100 conflictos internos entre 1820 y 1870, como las guerras federales en Venezuela, que costaron 100.000 vidas y estancaron el crecimiento. Mientras tanto, el Imperio Británico se beneficiaba de acceso irrestricto a nuestros mercados y recursos. Los puertos dejaron de operar en bloque y comenzaron a competir entre sí. Lo que había sido el territorio más próspero del mundo, con excedente fiscal y superávit comercial, exportaciones de 20 millones de pesos anuales en 1800, se convirtió en un mosaico de naciones pobres, exportadoras de materias primas y devotas del pensamiento extranjero. Augusto Zamora señala que hay niveles distintos de subdesarrollo, pero no hay un solo país latinoamericano que pueda considerarse desarrollado. Son sin excepción países de economías dependientes, exportadores de materias primas y ajenos al desarrollo científico y técnico. Juan Miguel Zunzunegui afirma que cuando tú construyes una catedral que te lleva 200 años edificarla, eso no es una colonia, te estás quedando a vivir ahí. Javier Padilla en sus reflexiones apunta a que el atraso económico se profundizó por la pérdida de economías de escala virreinales, donde un mercado unificado permitía inversiones masivas en infraestructuras como caminos reales que conectaban Lima con Buenos Aires, ahora divididos y descuidados. El paso al atraso involucró también una crisis monetaria. El real de A8, estable y global, fue reemplazado por monedas locales débiles, inflacionarias, que erosionaron ahorros y comercio. En Bolivia, tras la independencia, la producción minera cayó un 70% por falta de coordinación e inversiones. En Colombia, el tabaco y el oro se exportaban crudos, sin procesamiento, perdiendo valor. Esta dependencia primaria persiste. Hoy el 60% de las exportaciones hispanoamericanas son commodities, vulnerables a precios globales controlados por otros. La pobreza se enraizó en desigualdades. Los latifundios criollos concentraron las tierras, marginando sobre todo a la población indígena, con tasas de pobreza que subieron del 40% virreinal al 70% en el siglo XIX. ¿Quiénes cometieron la barbaridad de desmoronar una unidad territorial y política? Como ya apuntaba antes, los próceres criollos ejecutaron un plan de fragmentación geopolítica sin precedentes, que arruinó a toda una civilización. Estos jóvenes no representaban al pueblo, ni a los indígenas, que en muchos casos apoyaron a la corona, como en las rebeliones realistas en Perú, ni a los mestizos, ni siquiera a los españoles peninsulares. Se representaban a sí mismos y solo defendían sus privilegios, y también los intereses de una potencia extranjera que vio en ellos el instrumento perfecto para romper la unidad hispánica. Criollos como Bolívar, de familia mantuana con vastas haciendas, o San Martín, educado en España pero influido por logias británicas, traicionaron a la patria que les brindó educación y riqueza, por un resentimiento causado por exclusiones menores en altos cargos. La consecuencia de sus actos de rebeldía contra su propia herencia fue demoledora. No fundaron repúblicas, fundaron haciendas personales gobernadas por ellos como caudillos supremos, muchos de ellos autoproclamados presidentes vitalicios, generales de opereta o dictadores en nombre de la patria.
Esos criollos padres de la patria destruyeron un imperio que no era perfecto, pero sí el mejor, para balcanizarlo en 20 países que terminaron siendo su gran cortijo. Bolívar, San Martín, Sucre, Iturbide, Rivadavia fueron parte de esta desmembración. De hecho, Bolívar murió derrotado, exiliado y consciente del fracaso de su sueño, dándose cuenta de que había sido utilizado por los ingleses. Bolívar escribió que América es ingobernable, reconociendo que la emancipación había degenerado en un caos de dictaduras y anarquía. La Gran Colombia se disolvió en 1830 tras guerras internas, dando lugar a economías fragmentadas que perdieron hasta un 30% del PIB en una década. Iturbide en México proclamó un imperio efímero antes de ser ejecutado, dejando un legado de inestabilidad con 50 cambios de gobierno en 50 años. El profesor Marcelo Gullo sostiene que los libertadores Simón Bolívar y José de San Martín no quisieron romper de forma absoluta los vínculos que unían a América con España, sino que buscaron la creación de un gran imperio constitucional hispano-criollo con capital en Madrid. Pero ya era tarde. Ese proyecto no pudo ser por instigación extranjera y ansia de poder de las élites. El desmoronamiento fue sistemático. Los indígenas y los mestizos, excluidos de toda decisión sobre el futuro de sus países, sufrieron mucho más. En Perú, los realistas indígenas lucharon por la corona que les garantizaba sus tierras. Su derrota fue la pérdida de sus tierras a favor de los nuevos regímenes criollos. Esta barbaridad dejó un legado de fronteras arbitrarias, disputas territoriales y economías aisladas que no compitieron globalmente. Hoy, iniciativas como Mercosur o el Mercado Común Centroamericano intentan reparar aquel daño, pero la fragmentación provocada por aquella aristocracia de jóvenes privilegiados persiste en divisiones que debilitan a toda Hispanoamérica frente a bloques como Estados Unidos, China o la Unión Europea. En conclusión, queridos amigos, la independencia fue una tragedia fundacional, no una epopeya libertaria. No trajo unidad, ni libertad, ni desarrollo. Trajo caos, fragmentación, subordinación y pobreza. Los datos históricos matan el relato falsario y la propaganda nacionalista porque muestran que la prosperidad virreinal, con un crecimiento económico del 3% anual en el siglo XVIII, se perdió a lo largo del siglo XIX debido al endeudamiento con el Reino Unido que esclavizó a las economías americanas, mientras las triunfantes élites criollas priorizaban su poder personal sobre el bien común y el desarrollo de sus países. Para superar el trauma y devolver a Hispanoamérica la dignidad y el progreso, quisiera sugerir la creación de una mancomunidad hispanoamericana que, más allá de protocolos y discursos retóricos, reconstruya los lazos políticos y económicos perdidos. Esta entidad podría fomentar la integración comercial asentada en bloques regionales, crear una moneda común basada en el Bitcoin, fomentando políticas educativas compartidas y alianzas diplomáticas que permitan a la región negociar desde una posición de fuerza y con una sola voz. Solo honrando nuestra herencia común podremos enfrentar los desafíos globales y no desaparecer como cultura y civilización. ¿Y tú qué opinas? Comparte tus reflexiones aquí abajo y en mi canal de Telegram. Espero seguir contando con tu fidelidad y apoyo a este canal políticamente incorrecto. Me ayudas si me regalas un me gusta y te suscribes para que YouTube siga publicando mis análisis. Agradezco tu atención y te deseo un feliz día o una feliz noche. Hasta pronto.